Finalmente podemos decir que en el corto plazo el equilibrio de una economía se logra cuando la demanda agregada es igual al Producto Nacional. ¿Por qué decimos esto? Si el producto fuera en algún momento determinado superior a la demanda total, entonces las empresas acumularían stocks. De esa manera las empresas se verían incentivadas a reducir su producción para volver a un equilibrio. Y a la inversa, si el Producto Nacional fuera inferior a la demanda agregada, entonces habría una desacumulación de stocks que se incentivaría a producir más a las empresas en el corto plazo. Vemos por otra parte otra relación, que es que el Producto Nacional Bruto es equivalente al Producto Interno Bruto más el pago neto de factores desde el exterior. Y esa es la relación que puede haber entre demanda y el PIB. Veamos qué puede hacer el Estado para afectar a la economía. La política fiscal consiste en la planificación del gasto de modo de incidir en los resultados de la economía. El gobierno influye a través del gasto fiscal sobre la demanda agregada o a través de las tasas de impuestos. En Chile existe una regla de balance estructural que busca un orden y una certeza para los inversionistas de modo de generar estabilidad en el país. ¿Qué es el balance estructural? No es más que el ingreso fiscal que se generaría en una situación de producto tendencial, es decir, de pleno empleo, menos el gasto fiscal. Por tanto, lo que hace el Estado es calcular el producto potencial o tendencial y, de acuerdo a él, obtener el posible ingreso fiscal. En base a eso, se calcula el gasto fiscal de modo de obtener un equilibrio o algún superávit o déficit predefinido. Por tanto, si se dice que la regla consiste en tener un balance estructural tal que se genere un superávit estructural de 1%, primero se calcularían dichos ingresos fiscales de producto tendencial y se buscaría el gasto fiscal que logre permitir ese superávit de un 1%. Esto a pesar que en la realidad no observemos tal superávit. ¿Qué es lo que busca esta regla de balance estructural? Busca que en periodos de fondo económico el gasto sea mayor y que en periodos de cima el gasto sea menor. En periodos de fondo, al ser mayor el gasto, estimulará la demanda para lograr con mayor facilidad la recuperación económica. Y en periodos de cima se verá reducida la demanda de modo de volver a un punto de equilibrio, acercarnos a la tendencia. Por tanto, esta regla de balance estructural es contracíclica. Otra herramienta de la autoridad es la política monetaria. En Chile, la política monetaria es responsabilidad del Banco Central, el que a su vez es independiente del gobierno central. ¿En qué consiste? Consiste en el manejo de los agregados monetarios para determinar una tasa de interés tal que afecte sobre el resultado de la economía. ¿Cómo afecta la tasa de interés a ciertos resultados? La tasa de interés va a tener un efecto sobre el consumo y la inversión. Por tanto, de la misma manera va a afectar a la demanda agregada y al resultado del equilibrio económico. La acción se denomina política monetaria y influye directamente sobre el mercado interbancario. Por tanto, determina la tasa de interés interbancaria. Sin embargo, al cambiar esta tasa de interés interbancaria va a afectar el resto de la estructura de tasas de interés. Y de esta manera, en un cierto periodo, se van a afectar algunas variables como el consumo y la inversión. Finalmente tenemos la política cambiaria, que consiste en la intervención del mercado cambiario para poder incidir en el valor del tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. Por tanto, cada vez que hablamos de el valor del dólar, estamos hablando del tipo de cambio del dólar y el peso. El tipo de cambio referencial para nosotros tiende a ser el dólar estadounidense.
Sin embargo, hay varias medidas del tipo de cambio. Es posible buscarlas en fuentes como el Banco Central de Chile. El Banco Central ha optado por una política de tipo de cambio libre o flexible, es decir, que deja que el mercado determine este precio y se ajuste libremente ante las fluctuaciones. Sin embargo, podemos ver que la coyuntura actual ha sido un tema delicado para los exportadores, dado que el tipo de cambio ha ido cayendo. ¿Cómo afecta este tipo de cambio a los exportadores? Afecta a través de sus ingresos. Si los exportadores vendieran las mismas cantidades, al recibir menos dólares también tienen menos capacidad de financiar sus negocios dentro del país. Vemos gráficamente cómo se realiza la política monetaria. Vemos que en el mercado existe una demanda de liquidez por parte de los bancos y también existe una oferta de liquidez por parte de los mismos. El equilibrio donde se determina la tasa de interés interbancaria es aquel donde la oferta y la demanda se igualan. En este gráfico, si suponemos que el Banco Central desea bajar la tasa de interés del mercado interbancario, es decir, define una tasa de política monetaria inferior, lo que hace es ofrecer liquidez a dicha tasa, hasta que el mercado se equilibre a dicha tasa. Por tanto, lo que hace es aumentar la oferta del mercado intercambiario. Aquí vemos la evolución de la tasa de política monetaria y de la tasa interbancaria. Como vemos, a lo largo del tiempo, la tasa de política monetaria e interbancaria tendieron a ser la misma. Las fluctuaciones durante el último tiempo han sido menor, porque el ajuste es bastante instantáneo y se logra durante el día. Ahora dejamos algunas preguntas para ejercitar. ¿Qué tipo de negocios se ven perjudicados o beneficiados por un tipo de cambio bajo? Acabamos de dar un tip respecto a los exportadores. ¿Qué medidas deben tomar los negocios para mejorar su situación en estos casos? ¿Cómo puede reaccionar la autoridad monetaria ante presiones inflacionarias y qué efectos puede acarrear a la economía y a las empresas? Cuando hay presiones inflacionarias, recordemos que las medidas que toma la autoridad son de contención de la demanda. Fin del tema número 3. Variables macro que afectan a los negocios.